Hola, buenos días. Gracias por acercarse hasta acá, hasta el Hospital Nuestra Señora del Carmen. Como vos decías, el 5 de mayo es el Día Internacional de la Celiaquía y por eso nos convocamos. Queremos hacer un poquito de mención a algunas características principales de esta patología y como siempre estamos trabajando en conjunto desde la Dirección de Salud y nuestro hospital en Carmen de Areco para poder un poquito poner al tanto a la población e informarles con las características principales de esta patología que afecta, por lo que tengo entendido, a 1 cada 100 habitantes, así que es muy común entre nosotros. Por eso invitamos a la doctora Goncalves, a la licenciada en nutrición María Amelia Nicola, para que nos pongan un poquito al tanto y nos hagan un poquito de referencia a esta patología. Buen día. Bueno, conocer entonces esta problemática que si bien es pública, sí, a diferencia de otras enfermedades, pero siempre es importante recordar porque se puede detectar desde el momento. Sí, la enfermedad celíaca se caracteriza por ser una enfermedad muchas veces silente y uno, como es una enfermedad que es sistémica, es una enfermedad autoinmune, el propio organismo desarrolla una alteración a nivel de la pared del intestino por la ingesta del gluten, que está en el trigo, en la cebada, el centeno y a veces en la avena. Esta alteración no queda solamente localizada en el intestino y puede manifestarse no solamente como diarrea, que esa es la sintomatología típica de retraso en el desarrollo pondoestatural, retraso en los músculos de las extremidades superiores e inferiores, irritabilidad, hinchazón en la panza o flatulencia, o sea, gases. Esos serían los síntomas típicos de la enfermedad, pero muchas personas desarrollan lo que se llaman manifestaciones extraintestinales de la enfermedad y uno tiene que saber destacarlo. Y también considerar que ciertas patologías están asociadas a enfermedad celíaca, que por ahí es asintomática desde el punto de vista de su celiaquía, y que hay que ir a buscarlo y tratarlas. Las enfermedades sistémicas que están asociadas a la enfermedad pueden ser el hipotiroidismo, la anemia ferropénica o anemias refractarias, la menarca tardía, la menopausia precoz, la infertilidad, las hepatopatías, o sea, la osteoporosis marcada en gente joven, la enfermedad de Diurin o una dermatitis atópica también. Todas son manifestaciones, hay muchísimas más, voy a resumir, pero son todas manifestaciones de la enfermedad. Y hay enfermedades que están asociadas a la enfermedad celíaca, como el déficit de la inmunoglobulina A, la diabetes mellitus tipo 1, el síndrome de Down, la enfermedad de Diurin, bueno, varias más, la lista es interminable. Doctora, ¿esta enfermedad es hereditaria o puede un miembro de una familia tenerla y el resto no sentirse? Hay una predisposición genética y se estudian con unas determinadas serologías que se llama HLA DQ2 y DQ8, que uno puede tener una predisposición, eso se habla que puede tener una predisposición en la enfermedad, no quiere decir que la vaya a tener. Los familiares directos de pacientes con enfermedad celíaca deben estudiarse, porque como se sabe, hay una forma que es sintomática, pero hay una forma que es asintomática o oligosintomática y una forma que se llama latente. Y en todos esos, o sea, en todos los familiares, más en estas enfermedades y también en estas enfermedades autoinmunes, como el problema de hipotiroidismo, tiroiditis de Hashimoto, siempre, o el Graves Bassett, o que es otro problema de tiroides, hay que estudiarlos porque están asociadas a la enfermedad. Y el paciente por ahí no tiene ningún tipo de alteración. Por ahí una mujer es infértil y es celíaca y no lo sabe. ¿Cómo es el tratamiento para convivir con la enfermedad y no sufrir? El tratamiento es la dieta libre de gluten estricta, eso se lo va a explicar mejor María Amelia, y no hacer contaminación. Yo siempre les explico a los pacientes que si en una rodaja de pan de lactal uno come una miguita de ese pan lactal, retrocedemos.
O sea, volvemos para atrás en cuanto al tratamiento de la enfermedad. O sea que la no contaminación tiene que ser muy estricta y la dieta es libre de gluten. Bueno, por el trigo, la cebada, el centeno y la avena, y además, bueno, hay alimentos que pueden, o medicamentos o labiales, tienen, en eso tiene que ser muy estricto el tema de libre de gluten y ella se lo puede explicar mejor. Bueno, aquellos alimentos, hay muchos alimentos que son libres de gluten, que vienen con marcas, que son de marcas específicas, aptas para celíacos, pero hay un montón de otros alimentos que el común denominador de la población lo consumimos y también son aptos. Lo que tienen que identificar es el código que dice SINTAC, el símbolo que dice SINTAC, que eso nos indica que es un alimento que el elaborador realmente cumplió con todas las condiciones del Código Alimentario Argentino y que es libre de gluten. Por ejemplo, hay un montón de mermeladas, tenemos que tener en cuenta, desde mermeladas que consumimos todos, medicamentos, pastas dentales, infusiones. Generalmente hay una página, que es la Asociación Celíaca Argentina, donde van publicando mes a mes o cada 2 meses un listado de alimentos con diferentes rubros para ver qué alimento está incorporado en ese mes y cuál no, y que es apto. Bueno, como dice Silvina, se puede manifestar con muchos signos y síntomas. Y bueno, nuestro rol como nutricionistas es guiar al paciente en que conozcan estos alimentos, porque por ahí no se consiguen en todos los supermercados o en las despensas, ¿sí? Son productos específicos. Y bueno, la idea es guiar al paciente y ayudarlos a conocer todos estos alimentos. Y bueno, como decía también, es súper importante contemplar el tema de la contaminación cruzada. Entonces la persona celíaca tiene que tener mucho cuidado en utilizar los mismos utensilios o en la misma alacena donde están guardados los alimentos, que no se comparta, todo eso es contaminación cruzada. Y bueno, eso. Bueno, y es fundamental el respeto por todo esto, porque si no se manifiesta en el físico, como decía. Exacto. Sí, la pesquisa, cuando uno tiene síntomas, porque bueno, el colon irritable es una de las enfermedades más preponderantes de mayor prevalencia en la población general, y hoy hasta los pacientes con colon irritable les pesquisamos la enfermedad celíaca, que puede ser el único síntoma que ellos tienen. La pesquisa se hace, bueno, por la clínica, por el laboratorio. Hoy hay anticuerpos cada vez más específicos y más sensibles en la detección de la enfermedad, pero eso no es lo único con el que llegamos al diagnóstico. El diagnóstico se hace por la clínica, las serologías, la endoscopía y la anatomía patológica. Preguntarle de nuevo, si vos también lo querés responder, si estos alimentos son más costosos de los que estamos acostumbrados los que no lo consumimos. Sí, generalmente son más costosas. Las marcas que son específicas, aptas para celíacos, son más costosas que el resto de los alimentos. Justamente en el día de hoy, a las 19 horas, en Plaza de Mayo y en todas las plazas de todas las ciudades, se va a realizar una movilización como para que se considere la celiaquía una patología y que las obras sociales puedan cubrir un poco más las premezclas o los alimentos que son realmente el doble o el triple más costosos que el resto de los alimentos. Bueno, muy amable por darnos esta información, porque siempre se puede detectar y los medios también juegan un rol importante. Así que gracias también como director de salud. Muchísimas gracias por acercarse hasta el hospital y muchísimas gracias acá a la licenciada y a la doctora. Gracias.